pueden hablar también de lo que les parece de Virginia Gallardo o los otros hombres que no me acuerdo. A Virginia Gallardo la recuerdo porque era la esposoide, porque no era la esposa, era la esposoide, la que cobraba para ser la esposa de Ford. Entonces, bueno, era eso, y ahora es diputada por Corrientes. Después está Lina Lemoine, como siempre, está la otra señora que era modelo de Playboy y que cuida perritos y que tiene un programa en la TV pública de perritos, en fin, un mamarracho. Acá ya empezamos, ¿eh? Hola Teresa del Parque, muy bien. Dice, hola Donato, tus programas son una maravilla, gracias. Teresita de Parque Patricios. No es mi amiga Pita Teresa, es otra Teresa, así que estoy muy contento. Hola Donato, tus programas son una maravilla. Y hoy el Gran Brienza, sí, el Gran Brienza, que creo que tocó el timbre. No sé si está ya el Gran Brienza en el piso, no sé, porque sentí un timbre que pudo haber sido él. Es lo más. Abrazo, Teresa de Parque Patricios. Necesito batir récord de mensajes, así que les pido por favor, 11 3200 0530, contemos, hablemos de la realidad. Llegó la charla con Brienza, voy a hacer como si estuviera acá Brienza. La charla con Brienza voy a empezarla como empezó el otro día, el jueves, en mi casa. Vino a comer, estuvimos comiendo con los amigos y compañeros de la Unidad Básica Roberto Galán, que funciona a veces en casa, y yo dije, mira, la verdad que yo tuve un año de mierda, yo siento que tuve un año de mierda, pero la verdad que no hay ningún hecho en particular así puntual, pero fue un año de mierda. Ahí está, ahí lo veo saludar a Hernán Brienza, que lo invito a pasar aquí conmigo. Y Hernán Brienza me dijo con su sabiduría que lo caracteriza, acá está Hernán Brienza. ¿En dónde se sienta Brienza? Acá, de este lado. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Esto es un streaming real, así, de gente joven. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, estaba contándolo cómo empezó la charla el jueves pasado en Roberto Galán contigo. Sí. Que, bueno, acá lo tienen, lo pueden enfocar, a ver el operador de streaming, porque estamos muy... Bueno, empezó así la charla. Mira, ¿sabes, Hernán? Estaba hablando acá con el otro compañero que me preguntó, te hago entrega de nuestro símbolo de recuerdo. Gracias. De un pin de las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a ponerlo. Y dije, bueno, mira, ¿sabes qué me pasa? Que yo sentí que este año fue un año de mierda. La verdad que me sentí mal, me sentí angustiado, todo el año angustiado por una cosa por otra, digamos, no es un problema de psicoanálisis, es un problema más... de la vida cotidiana. Existencial. Y bueno, vos qué me dijiste, vamos a empezar con esa charla, porque me parece que lo que me pasa a mí, o a lo mejor te pasa a vos, y le puede pasar a muchos compañeros y compañeras. ¿Qué te pasó? ¿Qué me dijiste vos? Dijiste que era como la casa. Sí, como yo creo que el peronismo es un sistema cultural en sí mismo. Entonces, cuando uno ingresa al peronismo, tiene un sistema cultural. ¿Qué es un sistema cultural? Es una forma de vida, una forma de pensar, una forma de sentir la nación, de sentir la relación con los otros, de sentir un colectivo. Por supuesto, esto está muy mediatizado, hay gente que lo siente de una manera, gente que lo siente de otra manera. Para algunos peronistas, el ser peronista será una escalera al poder, pero para la mayoría de los peronistas, el peronismo es un sentido de la vida. Y yo creo que lo que en algún punto... en los últimos años, fundamentalmente desde el 2023, pero que ya se venía presintiendo de antes, es que ese sentido de la vida que era el peronismo estaba medio enclenque, ¿no? Medio chueco, y que uno como peronista puede hacer cualquier cosa, pero siempre lo hace bajo ese sentido de la vida que es la peronización de la vida, ¿no? Digo, qué sé yo, uno puede ser médico, claro, pero está pensando en algún punto en ser médico dentro de una comunidad determinada, dentro de una nación determinada. De valores determinados que tienen que ver con lo que es el peronismo. Y sobre todo respeto con esas mayorías y con el pueblo, ¿no? Y cuando uno en los últimos tiempos visualiza que la nación está no solamente en peligro por presión externa, sino por implosión interna,
cuando ve que esas mayorías no se sienten identificadas con el peronismo, que tienen valores diferentes, que en algunos casos votan opciones que son contrarias al sentido de la vida que uno tiene, todo lo que uno hace deja de tener ese sentido, ese paraguas de sentido que es el peronismo, que uno podría sentirlo también en otros sistemas culturales, como puede ser la religión, en otros sistemas culturales como puede ser una ideología determinada, ¿no? Digamos, pero que el peronismo también la tiene, ¿no? También es un sistema cultural donde uno cruza la calle de determinada manera dentro de ese marco de lo que es el peronismo, ¿no? Yo a veces creo que el peronismo es como la neurosis de la sociedad, del pueblo argentino. Es como la neurosis. Cuando no existe el peronismo, la sociedad se psicotiza, que es mucho peor. Digamos, el peronismo es como la contención de todos los problemas es como el paraguas, como la casa, lo que te permite, es como la estructura de la psique que te permite que uno no se vuelva loco por la realidad, por la historia. Si nosotros no tuviéramos super yo, si no tuviéramos una estructura psíquica, estaríamos todos psicóticos. Y me parece que el peronismo para la sociedad es como una especie de neurosis. Es lo que nos permite, la pasamos, somos neuróticos, somos todos neuróticos, pero no somos psicóticos, no estamos en la calle hablando pelotudeces, desestructurados de la realidad, y me parece que cuando estamos muy cerca en este momento de una sociedad casi psicótica. Sí, yo lo que creo que el peronismo es una forma de dar sentido a una colectividad, a una comunidad, a un colectivo que se llama la Argentina, que le da determinados sentidos, determinados valores, determinados principios, que cuando no están, la sociedad argentina vuelve a ese anarco-primitivismo del todo vale, de salvar el pellejo uno, del sálvese quien pueda, del individualismo más atroz, de esa filosofía cruel del tango de la década de los 20 y del 30, ¿no? de Discépolo y de esa mirada descarnada, esa filosofía cruel de no pensar más que en mí, y que en realidad el tango dice de no pensar más en mí, pero la traduzco al más que en mí, ¿no? Digamos, a pensar solamente en el individuo sin ideales, sin posibilidades, sin libertades incluso, ¿no? Yo creo que el no peronismo, el antiperonismo fundamentalmente, lo que plantea es una libertad en mayúscula dogmática sin libertades minúsculas para el individuo, ¿no? Hoy los individuos son mucho menos libres que hace 3 o 4 años, ¿no? Claro. Una familia de clase media que no puede elegir entre mandar a sus hijos a un colegio, a un club, o salir una noche a cenar, o salir a pensar y al cine o al teatro, es un individuo mucho menos libre, por mucho que grite viva la libertad, carajo, ¿no? La libertad es una libertad material, ¿no? Y yo creo que eso es lo que el peronismo hace sustancioso cuando habla de una sociedad más justa, ¿no? Hernán, te propongo que hoy estoy como haciendo no hay más locutora, digamos, estoy haciendo no de locutor, sino transmitiendo los mensajes y un poco ordenando la mesa. Yo te propongo, si me permitís, por nuestra amistad y compañerismo, que nos conocemos... Yo te permito porque sos el dueño del programa. No, yo no soy el dueño del programa. Sos el anfitrión. No, bueno, soy el anfitrión. Pero lo que te pido a ver si podemos ir leyendo los mensajes para que gente se cebe y nos mande mensajes. Porque ya hay un montón de mensajes. Entonces quiero ver que se prendan con este tema, que estamos hablando con Hernán Brienza, politólogo, periodista. Vamos a hablar de esto, ¿no? De qué nos pasa a los peronistas y qué nos pasa a los militantes peronistas, populares, que ¿qué sintieron este año? ¿Qué sentimos este año, o estos 2 años también, que este año más el año pasado de mileísmo y de un desconocimiento del sujeto social y político al cual hablarle? Digamos, me parece que lo que cambió, o que no está más, o que hubo una metamorfosis, o que no lo encontramos, yo por lo menos no lo encuentro, es el sujeto político y social al cual él hablaba como peronista, donde
cuando uno le decía justicia social eran más derechos, más oportunidades, y hoy parece que ese sujeto social, cuando uno le pregunta qué es la justicia social, dice la posibilidad de matar por mano propia, hacer justicia por mano propia. Esa es la justicia social. Y ese sujeto es un ser humano, es una persona con el cual antes del peronismo podía llegar con propuestas y propósitos del bien, y propósitos que tenían que ver con lo que nosotros sentimos como valores, que es vivir mejor y ser mejores personas, y parece que esas personas que nosotros le hablábamos ya no existen más, pareciera por lo menos. Es lo que se vislumbra, y eso por lo menos genera, para mí genera orfandad y genera también angustia. Pero vamos a ver lo que dicen compañeros y compañeras, a ver si nos dan contenido acá ya. Hola amigues, lo viejo también funciona. Celebro la presencia de Hernán, Leila de Villa Luzuria. Si sus oyentes, le aclaro, son todos progresistas. No, le digo por la compañera, le mando un beso, porque mamá me van a hablar con amigues. Yo hablé con amigas muchos años y creí y creo, pero no lo pude sostener más. La verdad, digamos, no lo pude sostener más porque me generó muchas contradicciones y la realidad me dio cuenta que no me sirvió a mí, por lo menos para transformar ideas. Pero bueno, la compañera que le agradecemos a Leila dice, hola amigues, lo viejo también funciona. Lo viejo funciona, tiene que ver con el programa que hacemos con Carlos Caramelo todos los días en FM La Patriada, por eso. Bueno, ok, perfecto. Entonces, Carlos Caramelo, gran compañero. Celebro la presencia de Hernán, Leila de Villa Luzurea. Muchísimas gracias, Leila. Mabel de Aedo dice, hola, doctor Donato. No hay un domingo que no te escuche. Como me ves, estoy ordenando un cantero de mi casita de las Cañas Row. Me quería escapar de la locura incoherente del gobierno de nuestro país. Tu programa es uno de los mejores de la radio. No, bueno, muchas gracias. Gracias totales a vos y a todos los integrantes de tu programa. Bueno, mande mensajes, Mabel de Aedo, muchísimas gracias desde ya. Pero mande mensajes para debatir acá con mi amigo Brienza, que queremos debatir y queremos intercambiar ideas, a ver qué nos pasa, a ver si podemos, porque nosotros, vos más que yo, que sos un intelectual, yo soy un médico animador que podría estar tirando cosas, pero en este caso trato de animar 2 horas de bajón, porque un domingo de 18 a 20 es el horario del corchazo. Sí, yo trato de meterle, vamos, medicina, un poco de salud, un poco de política. Si querías levantar el ánimo a los oyentes, no me tendrías que haber invitado. No, vamos a romper con esa. Eso es un mito también, que estás metido en un mito, no. Vos levantás también, las ideas levantan. Pero bueno, a ver que discutan con nosotros esto, ¿no? Si les pasa lo mismo, hay un 40% de las, por lo menos, hay más, que ya no les interesa más lo que nosotros proponíamos como peronistas. Que nuestra dirigencia está lejísimo. No hay un solo referente o referenta que hoy le hable, me parece a mí, de las cosas que a la gente concretamente le interesan. Estamos hablando de mapas y de estructuras y de futuros electorales cuando en realidad no hablamos de lo que pasa. Creo que nos enfrascamos mucho en la discusión sobre el peronismo, en la discusión interna sobre el peronismo sí, qué es el peronismo, quién es peronismo, por qué son peronistas, por qué somos peronistas, qué tendría que ser el peronismo. Y me parece que este es un momento en el cual la sociedad hizo un cambio, yo diría epocal, hay un cambio generacional. Uno podría decir que entre los 70 y el 2010, la generación que hegemonizó el sistema cultural argentino fue la generación del 70. Que todos los debates pasaban por la réplica de lo que ocurría en los 70. Creo que en algún punto el kirchnerismo, cuando hace los juicios por delitos de lesa humanidad, cierra ese debate, lo cierra de manera positiva, porque lo que hace es restablecer un sistema de justicia, pero al mismo tiempo cierra la discusión sobre los 70. ¿Por qué lo cierra? Lo cierra en términos epocales. Hoy a un pibe de 20 años, salvo que esté muy adentro del sistema cultural del peronismo, del progresismo, los años del 70 le quedan muy lejos, ¿no? En cambio, para nosotros, digo yo que nací en el 71, los 70 todavía están muy frescos, pero
están frescos. El año que viene vamos a cumplir 50 años del golpe de Estado, ¿no? Medio siglo del golpe de Estado. Y yo creo que hay un par de generaciones que ya no visualizan los 70 con la centralidad que la visualizaron las generaciones protagonistas de ese paradigma cultural. Me sumo a este tema, ¿no? No solo le hablamos de un pasado remoto, que lo tienen como pasado remoto y que ni lo estudiaron en los colegios, sí, sino que le hablamos de un futuro también remoto, que no es el problema que no es tampoco sí, el problema que tiene hoy la gente, que tienen los chicos, los jóvenes y la gente en general, los adultos mayores también, con la soledad. No hay ninguna propuesta del peronismo, del campo popular, digamos, tampoco. Quiero decirle por lo menos mi postura, y creo que acá yo no estoy diciendo que el peronismo está agotado, digamos, lo que digo es que el peronismo tenemos que encontrar como peronistas, como base cultural y como base histórica, con la herramienta histórica, porque yo soy peronista, hijo de la resistencia peronista, Hernán. Yo no soy hijo de las bicicletas de la Fundación Eva Perón. No, es la verdad. Nos tenemos que ir transmitiendo generación en generación ese peronismo, digamos, que es lo mismo. Pero no encuentro en esta época cómo entrar, con qué llegar, qué sensibiliza a este nuevo sujeto social. Y nuestras dirigencias, hoy estaba escuchando un reportaje sobre seguridad pública en la misma radio acá, en el anterior programa, y era muy bueno lo que se plantea. El peronismo, también el tema de seguridad, que es un tema que a la gente le preocupa. Yo creo que a ese sector, ese que cambió el sujeto social, que cree que justicia social es hacer justicia por mano propia, la seguridad también es un tema, y que nosotros como peronistas no somos un ejemplo. Los gobiernos peronistas no han sido un ejemplo de seguridad pública. Bueno, yo diría salvo el periodo Aslanian. Diría que del 46 al 55 era un gobierno de mucho orden. Bueno, claro, pero digo de 58 para adelante. Lo interesante que tuvo ese primer peronismo, que era un orden fuerte, pero que era un orden que transformaba algunas cuestiones en política social. Entonces, por eso es difícil de catalogar al peronismo, porque era un orden que uno podría destachar de un orden conservador, ¿no? Digamos, mucha seguridad, las Fuerzas Armadas, el catolicismo en las escuelas, es decir, tenía todo un muy componente tradicionalista, corporativista y de orden, pero al mismo tiempo, al enfrentarse con la Argentina hegemónica, con la Argentina establecida, que venía del fraude, que venía del sistema antidemocrático, del sistema conservador, del sistema oligárquico, como quieran llamarlo, rompía esa lógica histórica en la Argentina. El problema es que el problema también para el peronismo me parece que fue la cuestión del 55 hasta, yo te diría, el 89, donde el peronismo no le quedó otro costado por la proscripción, por las persecuciones de casi 25 años, por los enfrentamientos al interior del peronismo. No le quedó otra que refugiarse en ese costado más contracultural que tenía. Más contracultural, más contrahegemónico. Entonces, lo que perdió es esa lógica de pensarse como el orden, como el Estado, como un orden de Estado, ¿no? Y el menemismo lo intentó hacer con un Estado minorizado, es decir, no minorizado, sino en miniatura o o sea, hecho pequeño, para no utilizar neologismos complejos. Y yo creo que el kirchnerismo lo hizo desde una mirada más vinculada a también la contrahegemonía, porque el kirchnerismo se pensó como contrahegemónico todo el tiempo, ¿no? Se pensó como contrahegemónico de la Argentina, de las corporaciones y de las grandes empresas monopólicas, ¿no? El kirchnerismo construyó un Estado, yo te diría un Estado casi contracultural, en algún punto, y no un Estado de orden como el del primer peronismo, ¿no? Claro. Pero aparte me parece, a ver si me permite, me parece que yo que me siento peronista, digamos, peronista y como decía Néstor, kirchnerista, pero peronista soy. Sí. Creo que
que nosotros creíamos durante el gobierno de Néstor y Cristina que había consensos, que estábamos construyendo consensos que en realidad no existían. Lo sabía. Pero lo sabía superestructurales. Relativamente, porque el kirchnerismo gobernó 12 años. No hubo un gobierno nacional y popular tan hegemónico como el del kirchnerismo en toda la historia del peronismo. El peronismo original duró 9 años. Es verdad. El menemismo duró 10. El kirchnerismo duró 12. O sea, hubo grandes consensos. Consensos populares, realmente populares. Sí, lo que pasa es que el pueblo no es una estática. O eran narrativos. No, pero o que nosotros nos creíamos, pero lo digo... Pero cambian las cosas. Sí, digamos, cambian las generaciones, cambian los hombres, cambian las mujeres. Los hombres y las mujeres se aburren, los hombres y las mujeres cambian de forma de pensar, a veces se defraudan, a veces se vuelven a ilusionar. Digamos, yo creo que cuando vos crees que esos pactos ya están cristalizados y no tenés que renovarlos o no tenés que removerlos, lo que se produce ahí es una cristalización y eso se quiebra cuando hay un cambio generacional muy grande, como ocurrió en el 2010, que tiene que ver con un poquito antes, en esa fecha. Digo esa fecha porque es una fecha clave. El 2010 es una fecha clave porque tenés el bicentenario y al mismo tiempo la invasión de los smartphones. Claro, ¿no? Claro. Entonces, Ahí tenés las dos cosas. Hay un documental de Ofelia Fernández muy interesante con respecto a la fecha del 2010, ¿no? Sí, el momento más kirchnerista del universo, por llamarlo de alguna manera, que es ese 25 de mayo del bicentenario, y al mismo tiempo tenés todas las plataformas y el smartphone en la mano de cada uno de nosotros, ¿no? Ahí sí ya está instalada esa nueva cultura, ¿no? Te voy a tirar mensaje. Fabián dice, hola. Acá alguien me está leyendo paralelo a mí los mensajes porque hay conspiraciones, Hernán, es increíble. No, mentira, pero no sé por qué no los tengo como leídos y yo no los leí. Fabián, hola, ¿cuántas veces o años gobernó ese peronismo que Hernán describe? Te voy a tirar algunos, a ver lo que dice. Otro, Hernán de la Matanza. Buen día, buen domingo para Donato, equipo y audiencia. Ayer estuve en la jornada por Cristina Libre de Sociales, bastante concurrida y con mucha juventud, pero, si pretendemos tomar la vanguardia, falta. Después fuimos a San José 1111 y nos salió a saludar. Genia, reconfortante todo, Hernán de la Matanza. Muy bien. Néstor, otro mensaje, mandó en YouTube que no lo puedo leer aquí. Dice Horacio de Santa Fe, ahora alégrese Donato, hay buenas razones, la revolución bolivariana, nuestra esperanza, sigue batallando y ganando y lo mejor, creando cuadros para el futuro. ¿Qué decís de esto? ¿De qué de todo? De esto, de último. Alégrese Donato, hay buenas razones, la revolución bolivariana, nuestra esperanza, sigue batallando y ganando y lo mejor, creando cuadros para el futuro. Yo no tengo esa sensación. Yo creo que que hay una situación que va a ser, a lo mejor va a ser un categórico, va a ser emblemático, va a determinar un hecho histórico en el mundo lo que está pasando en Venezuela. De alguna forma se va a tener que resolver, para bien o para mal se va a tener que resolver eso. Yo creo que en algún punto la irrupción de Trump lo que hace es que Estados Unidos vuelva a mirar a lo que él considera su patio trasero, ¿no? Y creo que eso en la reacción que tiene es que América Latina o América del Sur tiene que dar una respuesta a eso. Lo que pasa es que cuál es el resultado de esa respuesta uno nunca lo sabe, ¿no? Ese es el gran problema, es qué va a ocurrir y hasta dónde va a llegar Trump y hasta dónde los socios comerciales de Venezuela dejarán avanzar a Trump, ¿no? Yo creo que ahí hay como varias hipótesis. Una es la hipótesis de que Trump golpea para negociar, otra es que golpea para seguir golpeando, ¿no? Sí, a favor de la segunda es muy de Trump golpear para negociar. También es cierto que está construyendo un mapa geopolítico muy afín a una toma de decisión muy dura contra Venezuela, digamos. Está construyendo un mapa geopolítico en la región que va a chiflar y todos van a levantar la mano para mandar F-16. No se me da esa sensación la pregunta es si hay un nuevo pacto
de Yalta, por decirlo de alguna manera, donde en América del Sur no se meten China y Rusia. Pero ya está China, por lo menos. Yo menos. lo que creo es que ese pacto de Yalta no existe. No existe, Entonces, la tiene complicada Trump en ese sentido. No sé si le va a ser fácil atacar Venezuela abiertamente, porque China depende de ese petróleo barato, porque China tiene muchos negocios con Venezuela. Yo no me imagino a China renunciando alegremente a el petróleo de Venezuela, la soja de Argentina, la alianza con Brasil. No pareciera ser. Lo que pasa es que tienen otras formas de negociación China, ¿no? La gente se está entreteniendo. No son tan brutales como Estados Unidos. Te voy a pedir que vengas todos los domingos. Te voy a pedir todos los domingos porque está lleno de mensajes. El último mensaje y vamos a la tanda, porque tengo un montón. Quédense, manden mensajes. Voy a leer el último. El último de esta primera media hora. Dice: hola, querido Brienza y Donato. Fue un año triste. Lo complejo es creer que fue triste mi vida, cuando en realidad fue terrible para todos los que creemos en que la salida es colectiva. No nos tenemos que aislar, hay que juntarse, charlar, hacer, compartir. De esa manera cuidamos nuestra salud y la de los otros. Abrazo, María Eugenia Laboca. Ese es su programa de salud, así que muy atinado. ¿Puedo contestar? Sí, conteste. No, me parece que es fundamental esto que plantea respecto de varias cosas. Primero, mirar y hablar con el de al lado. Porque cuando vos te das cuenta que el de al lado está en tu misma situación, creas lazo de solidaridad. No es el famoso consuelo de tonto, sino que es el lazo de solidaridad con el que está en la misma que uno. En algún punto ese lazo es un lazo igualador y es un lazo de amistad social, es un lazo de solidaridad. Bueno, si no soy yo el único, no es culpa mía. Entonces ahí, cuando ya no es culpa mía, ya no es solo culpa mía, sino que hay otros que están en la misma situación que yo, la respuesta es colectiva. Y yo creo que en el neoliberalismo, el libertarismo, el anarcolibertarismo, como quiera llamar, la apuesta es a la de aislarnos, a la de construir sociedades solitaristas, no hiperindividualistas, sino solitaristas, donde los hiperindividualismos egoístas sean los reinantes, pero los que no tengan ese espíritu egoísta terminen aislados en su propia derrota individual. Y yo creo que algo que siempre digo es: todo aquello que desune es parte del adversario, es parte del neoliberalismo, y todo aquello que une, que una las particularidades, las diferencias, las disidencias, las diferencias, aunque no pensemos igual, aunque no tengamos las mismas, yo diría, coincidencias programáticas u orgánicas, para mí el desafío es de unir, es de juntar, y sobre todo de juntar en unidades de base, ¿no? En comunidades de base. Yo creo que hay que construir una red de comunidades de base interdisciplinarias, intergrupales, con intereses diversos, diferentes, pero que tengan una capacidad de unificación. Te voy a dejar la última, para respuesta posterior a la tanda, pero ¿cómo hacemos para persuadir a esto que estás proponiendo, que comparto? De hecho, la unidad básica de Roberto Galán es un intento, y hay estamos tratando de buscar eso, cuando el sujeto con el cual tiene que participar, o cual invitamos a participar, se preocupa solo del metro cuadrado que lo rodea. Hay que renunciar al yo. Vamos a la tarde. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio.
somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Si con caldo va curando, con caldo la seguimos dando. Chequeo general en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che hai cercato, che hai cercato. Più ti avvicini e più io mi allontano, e i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore, ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità. Per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Oh, non so più quante notti ti ho aspettato, per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. Tutto passa, ma scordarti non so ancora come si faccia. Qualcosa lo dovevo rovinare, nascondo una lacrima nel mare. Ferito, voglio andare avanti all'infinito, trovarti dentro gli occhi di un... Bueno, seguimos con Hernán Brienza, compañero y amigo aquí, y que nos ha hecho una gran gauchada de venir aquí a nuestro programa Chequeo General. Si querés hacer una consulta gratuita médica, la podés hacer, está incluido dentro de todo el paquete del programa, Brienza, así que puede ser. Sí. Bueno, no sé. Dice Debería. acá, Luis Norte dice, hola, Luis Exitoso, hola, Luis Exitoso, programa, es para otro programa. Hoy, no sé, hoy el peronismo argentino está en una encrucijada compleja marcado por la pérdida de hegemonía tras el ascenso de Javier Milei, una fractura interna evidenciada en el Congreso.
mensajes cortos, compañeros. Una crisis de liderazgo, Cristina Kirchner debilitada, y la búsqueda urgente de renovación para reencontrar con un electorado que no comprende sus discursos tradicionales y busca soluciones concretas, mientras la izquierda gana espacio entre sectores populares desilusionados. Es debatible eso. Aspectos clave del peronismo actual: pérdida de poder territorial y legislativo. El peronismo, bueno, me mandó el compañero, bueno, no puedo leer todo, te juro, Luis Norte, que leería todo. Haceme una síntesis y lo leo. Dice: el peronismo perdió la primera minoría en diputados tras la salida de legisladores de Catamarca, mostrando una debilidad federal, aunque gobernadores como Kicillof, Buenos Aires, siguen siendo importantes focos de resistencia. Los gobernadores peronistas tienen un poder acotado en el Congreso y negocian a la defensiva frente al gobierno de Milei. Fractura y crisis de identidad. ¿Qué decimos de esto? A ver. Bueno, no quiero hacer alaraca, pero digo, hace un año publiqué un libro que se llamaba ¿Para qué sirvió el peronismo? Y que estaba justamente empasado porque una de las tesis o de las ideas del libro es que el peronismo dejó de explicarse a sí mismo a la sociedad y que le habla de cosas que ya no existen, claro. ¿no? Entonces, cuando habla de justicia social y el 60% de la población no tiene ningún derecho social, cuando le habla de educación pública y los propios funcionarios peronistas mandan a sus hijos a colegios privados, cuando hablan de salud pública y todos tienen prepaga, sí. Es difícil prometerle el chalecito californiano a familias desmembradas, a familias cuyo padre de familia no existe. Yo creo que en ese sentido el kirchnerismo hizo una modernización con la asignación universal por hijo dirigido a las madres, pero que yo creo que ese sistema de valores, esa familia argentina, católica y peronista de la década de 40 ya no existe, y en algún punto algunos discursos del peronismo que son muy cierrafilas hacia adentro, son muy expulsivos hacia una sociedad, claro, que ya no vive como en la década del 40, no vive como en la década del 70, y yo te diría que ya ni siquiera vive como en los 2000, ¿no? Yo creo que tenemos una complejidad de la vida social donde el modelo de vida es el monoambiente con derecho a gato castrado y a buena internet y un individuo, o ya sea varón o ya sea mujer, con lo cual esa idea de la familia como unidad celular de la sociedad no existe. Entonces le hablamos el peronismo clásico le habla a una sociedad que ya no existe, ¿no? Una sociedad donde ya no hay 1 millón de trabajadores registrados en blanco, digamos, y al mismo tiempo sindicalizados. En lo que Pepe Mujica decía que los pueblos se equivocaban, que él había creído, como yo también creí durante toda mi vida, que los pueblos no se equivocan, y ahora estoy, la verdad, que dudo mucho. No importa si se equivocan, bueno, no importa, o no. ¿Por qué digo? Porque lo que para mí la frase de Perón tiene que ver con el pueblo nunca se equivoca. Y cuando se equivoca, lo que hay que hacer como dirigente o como militante peronista no es enojarse con el pueblo equivocado, sino digo, a ver por qué votó como votó. ¿Qué razón tiene el pueblo para votar como votó? ¿Por qué el pueblo votó a Milei? Pero te hago una pregunta, un debate. Sí. Permitime. No, es que lo estoy dando el debate. Sí. ¿Cuáles son los límites de ese paternalismo? De decir, bueno, ¿por qué me tengo que poner a pensar yo en el pueblo? Porque, a ver, ¿cuál es la...? Si el pueblo al votar eso me está matando a mí también. Por ejemplo, ¿qué beneficio tengo yo que no tiene, que tiene o que no tiene ese que votó, que quiere, que mide su metro cuadrado y que votó a Milei porque, a pesar que le dijo que iban a vender los órganos y a pesar de que dijo todas las barbaridades Si yo digo el pueblo nunca se equivoca, el pueblo no se equivoca, lo que estoy haciendo es un paternalismo tonto sobre el pueblo, ¿no? Digamos. Ahora, si yo digo el pueblo se equivoca, yo hago un vanguardismo en el cual atonto al pueblo. Yo soy la vanguardia iluminada y el pueblo es un boludo que no sabe votar. Yo creo que hay una fórmula que es, el pueblo puede equivocarse, pero en cuanto soberano, cuando opta o cuando vota, mi obligación no es desprenderme del pueblo porque soy parte de ese pueblo, sino comprender, escuchar las razones y ver de qué manera
yo religo con ese pueblo. ¿De qué manera me equivoqué yo también? Sí, por supuesto. Porque si ese pueblo votó va por otro lado, es porque nosotros también nos equivocamos. Sí, fundamentalmente. Yo me uno, estoy atado al error de lo que creo que el pueblo se equivocó. Sí, yo soy parte de ese error también. Sí, a mí lo que me asusta del pueblo nunca se equivoca, o de que el pueblo se equivoca, que en algún punto son parte de dos paternalismos. Es verdad. El pueblo se equivoca y yo soy un genio que no me equivoco, es un paternalismo, y el pueblo nunca se equivoca, es genial y pobrecito también, digo. Yo creo que solamente alguien que no forma parte del pueblo puede hablar del pueblo de esa manera, ¿no? Cuando vos sos parte del pueblo, cuando vos vivís la misma que el pueblo, es difícil no asumir la primera persona del plural, ¿no? Porque el pueblo somos todos. Acá dice Horacio Gerardo de Cava, dice una pregunta importante, mirá cómo estamos, ¿no? Un gallina y un primo del rojo. Acá estamos. ¿A quién alientan hoy que juega la KD? Vamos, que Néstor era nuestro y el general también. Vamos a volver Gerardo de Capital. Bueno, si querés la contesto, yo no tengo problema. Mi abuelo era de Racing, mi mamá era de Racing. Yo tengo un cariño por Racing especial. Yo te quería tanto. No tengo problema. Sí, yo quisiera que gane Boquita, la verdad. No, pero es que es lógico, porque uno tiene... Tengo así una cosita con Boca. Sí. Me gusta, digamos... Pero en fin, me gusta que el compañero las relaciones entre Racing y River siempre fueron más amenas que con Independiente, y las relaciones entre Independiente y Boca siempre fueron más amenas que con la Claro, River. Sí, es verdad. Sí, mis amigos son gallinas y son los que me molestan mucho y que me verduguean, aparte nos tienen de hijo. No, pero históricamente Racing y River tienen alguna cercanía extraña, y Independiente y Boca también tienen una cercanía. Sí, es verdad. Contrariamente, uno podría decir que el cuadro más popular en Avellaneda era Racing, que podría ser más parecido a Boca. Sin embargo, se cruzan esas... Sí, Independiente de la clase media, los gallegos de la clase media de Avellaneda. No quiero hacer sociología. La mayoría en Avellaneda. Sí, no quiero hacer sociología del centro al segundo palo, pero posiblemente haya algo de esa... contradicción entre lo popular de Racing, lo popular de Boca y River, que como River no se permite el acercamiento a Boca, se permite el acercamiento al popular a través de Racing y viceversa, ¿no? Y Racing, que es lo popular, se permite el acercamiento al buen fútbol por River, ¿no? Eso es solamente una teoría sociológica de domingo a la tarde. Está muy bien. Antes de pegarse el corchazo, escuche las sofisticaciones intelectuales de Brienza, que por lo menos son muy divertidas. De Vietnam para acá, Estados Unidos solo ataca países indefensos. No es el caso de Venezuela. Sí se esperan actos de terrorismo por la CIA y demás agencias del imperio. Además, Rusia y China y otros, con 9% de crecimiento, hay mucho para celebrar. Acá estamos rendidos. Rodolfo Beitelmacher, querido Donato, bien por tu invitado, fuerte abrazo. Mi propuesta es escuchar a ese que piensa en su metro cuadrado, porque lo hace. Soy Rodolfo. ¿Por qué lo hace? Claro, ¿por qué piensa en ese metro cuadrado? Es interesante algo. ¿Por qué? La pregunta interesante del oyente es, ¿por qué ese muchacho decidió pensar en su metro cuadrado y no pensar en el otro? ¿Solamente porque es malo? Digo, ¿de verdad crees que tu vecino es tan malo que solamente piensa en sí mismo porque es malo? Yo creo que ahí pasó algo que tiene que ver con el orden de la disolución, del orden de la defraudación, del orden de me quemé con fuego, entonces pienso en la mía solamente. Digo, me parece que es interesante el ejercicio de escuchar al que se encierra en su propio individualismo, en su propia soledad. Porque es la única manera de sacarlo de la solapa, ¿no? Agarrarlo de la solapa y salir de tu individualismo, porque solamente escuchándolo y comprendiéndolo, yo creo que hay que recuperar dos palabras, una la escucha y otra la comprensión. Que la comprensión nunca es la justificación, pero sí la comprensión.
Acá Lobo de Álvarez, voy a empezar a leer mensajes sin respuestas porque se nos está viniendo la productora que tiene que hacer su columna, aparte de ese cumpleaños, tenemos que... Se quiere ir acá a descansar. No, tenemos que aceptar sus caprichos hoy. Dice, el pueblo no se equivoca cuando vota a conciencia, Tordo. Buenas, Lobo de Álvarez. Después Daniel Oitana manda un audio, a ver si el audio lo pasamos. El audio, mando el audio de Daniel Oitana. Oscar de Ramos dice, Brienza tiene razón, pero la composición de la sociedad es muy heterogénea. Betina, buenas tardes, chequeo, qué interesante el invitado. No creo que el pueblo se equivoque, creo que se nos hace difícil aceptar que haya gente de mierda. Porque se puso M, supongo que habrá dicho de mierda y no de miel. Prefiero no jugar la Libertadores a hinchar por Boca, es hincha fanática de River, me parece. Muy bien. Betina, sí. Acá otro compañero, Oscar de Ramos, mi abuelo paterno que llegó de Italia en el año 30, me contaba que a principios de 1960, más o menos, llegó un contingente de la zona más pesada del sur, y en esos años también llegó el padre de Macri, que era de esa zona. En el año 1968 recuerdo los helados Macri, una fabriquita muy pedorra de la época perteneciente a Franco Macri. Oscar de Ramos, Brienza tiene razón, pero la composición de la sociedad es muy... Sigue con eso, A ver, Graciela de Almagro. Leo los últimos y ya empieza usted, Prepárese, Maya, por favor, que es su cumpleaños. Bueno, pues estaba leyendo mensajes de mi cumpleaños. Bueno, escúchame, si usted cree que todo gira en torno al suyo. Sí. Hola, compañeros. Compañero, ¿cómo me la ponen cuando dice? Pero está muy bien, pongan compañeros. Hola compañeros, yo siento que por más análisis que podamos hacer de la realidad y debates, el marco es la destrucción sistemática del país y eso es muy triste, no poder detenerlo. Les habla Gabriela de Almagro, un beso grande, Graciela de Almagro, muchas gracias. Gerardo de Cava nuevamente, gracias, abrazo a los dos, porque le respondimos, cosa que evidentemente antes no pasaba. Y tengo a distintos mensajes de audio. No sé, ¿se escuchan mal? Se escuchan mal, por eso, si quieren mandar los vocales. Susana de Castelar dice, buenas tardes, Donato, Massa obtuvo el 44% de votos, este energúmeno ganó en el balotaje, además le aportaron sus votos el PRO y Juntos por el Cambio. Susana de Castelar, bendiciones. Fernanda Candela, Donato, invitado de vuelta para hablar de Carlos Carí, de Fernando de Munro. Y estaba Lita de Tigre, que es... acá hay otro. Hola Donato, siempre escuchando 100 años y demasiado ajeno, grande Hernán Norma de San Telmo, Lita de Tigre. Dice, muchachos, el kirchnerismo no hizo peronismo, hizo progresismo, Lita de Tigre. Se descuidó la educación y el transporte integrativo de los trenes y el trabajo nivelador para arriba y la salud hospitalaria de calidad para todos, Lita de Tigre. Demasiado progresismo, cháchara, demasiado faltó educación básica con conciencia social y de pertenencia de clase. Lita Tigre, ¿qué eso es? ¿Qué decimos a eso? ¿Qué opinás? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Sí. Está hablando... Feliz cumpleaños, Maya. Maya está... Sí, está en el centro. Sí, está en el centro de la escena. Pero a ver, que nuestro compañero terminemos. No, solo decir que la progrefobia a mí también me parece una soncera. Digo, el progresismo Sciome, como lo dije alguna vez en 678 y todos me putearon, porque tengo esa característica de que te puteen. De que me putean. Pero estás en el 2014-2015 dije que no había que practicar un progresismo Sciome, es decir, un progresismo berreta. Pero también creo que la progrefobia berreta o Sciome también, digo, el kirchnerismo es mucho más que una lógica estrictamente progresista. No está atravesado solamente por un progresismo europeo. Digo, tiene muchas versiones, tiene muchos momentos. Recuperó un plan vial que no existía en la Argentina, recuperó también el tren de carga, recuperó YPF, recuperó Aerolíneas Argentinas, recuperó la CFJP. Eso no tiene nada que ver con el progresismo. Por lo tanto, intentó recuperar un sistema productivo industrial, aunque no lo pudo hacer. Digo, eso no tiene nada que ver con el progresismo, digamos. Fue fundamentalmente un nacionalismo también desarrollista, digo. A mí me parece que cuando uno encuentra una variable o encuentra un lugar común para explicar toda la vida,
se empobrece a sí mismo, ¿no? Digamos, qué sé yo. Todos los hombres son malos. Bueno, ya empobreciste tu vida. Todas las mujeres son malas. Bueno, empobreciste tu vida. Entonces, cuando vos decís la culpa la tiene el capitalismo, empobreciste tu nivel de análisis. Cuando vos decís la culpa la tiene el progresismo, empobreciste tu análisis, ¿no? Bueno, Hernán, vamos a escuchar, va a ser la columna ahora. No hay nada para Soli, no tiene lo que para que sople. Porque le hemos traído algo para usted, para que no crea que es indiferente a nosotros. No, por supuesto que no, ya lo sé. Indiferente nunca. No, indiferente nunca. No, indiferente jamás. ¿Querés que vayamos a la tanda, Donato? No sé, son 19, 18, 58. Vamos a la tanda y después traemos la torta para que usted sople la velita. Bueno, usted se merece. Me es parece. Su cumpleaños. Obvio que me lo merezco. ¿Cómo no me lo voy a merecer? Vamos a la tanda rápido, por favor. Gracias. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales. Una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Chequeo General, un magazine de salud y actualidad con Donato Espacavento. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, sei bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Seguimos hablando con la community manager Soli Molinero, que está ordenando todo como corresponde. Bueno,
esta camisa está un poco suelta. Bueno, ¿cómo le va? Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy, que es su cumpleaños? Me va espectacular. Hoy voy a hablar de la educación y la IA. Temas que te gustan a vos. De la inteligencia artificial. Sí, claro, por favor. Porque a partir del documental de Ofelia se empezaron a hablar de temas. Escuchaba un poco lo que hablaban hace un rato con Brienza, porque es mi trabajo, ¿no? Y hablan mucho de... Sería, digamos, ponele que tú sigues parte. Bueno, de poder interpelar, de poder entender quiénes son los nuevos votantes, cómo es la nueva generación, por qué está intervenida y atravesada la nueva generación. Y esta semana hubo como varios disparadores para que dijera, tengo ganas de armar esta columna. Lo primero es un fragmento que circuló muchísimo en redes sociales de Pergolini hablando de la formación universitaria. Si lo tenemos, Santi, si está Santi del otro lado, podemos poner un pedacito de esto decía Pergolini. No se escucha. No se está escuchando. No se está escuchando. A ver si le puedo leer los labios. No. Bueno, saquémoslo porque no se está escuchando, chicos. Bárbaro. Y esta semana salió, ahora lo escuchamos un poquito más adelante, y esta semana salió un artículo que también se comentó muchísimo en Current Affairs, que es una revista científica un poco progre. Ustedes hablaban recién de lo progre. En inglés para... Current Affairs. Yo tengo un inglés. Muy bueno. Yo tengo un inglés me increíble. Pensé que estaba en Buckingham. Le juro, discúlpeme. No, me confundí. Decimos Current Affairs. Discúlpeme, me confundió. En un momento me confundí. ¿Dónde estoy? En Kensington Park. Bueno, entonces... Current Affairs. Bueno, si algún oyente sabe pronunciar en inglés mucho mejor que yo, mande un audio. Está el video. Tenemos el video de Pergolini y lo vemos. Preguntaban, ¿qué estudio? Estudiar sistema. Hoy le digo, no estudies sistema, ya no te necesitamos. Pero, ¿cómo vamos a hacer las nuevas aplicaciones? Bueno, ya tenés el poder con Gemini, con Grok, con Cloud, gratis, de decirle, quiero hacer una aplicación que haga tal y tal cosa, pero para eso te vas a tener que expresar bien. Para tener resultados vas a necesitar expresarte muy bien. Necesitamos entender lo que leemos, necesitamos tener literatura y más vocabulario del que fuimos perdiendo, entender un poco de sociología y de matemáticas. El resto yo te diría que a esta altura es medio estúpido saberlo. Volvamos. No, Pergolini sabe todo cómo funciona la educación del futuro, por más de que no transitó la educación formal universitaria, creo que nunca, y en los últimos años tampoco. No es para pelearme con Pergolini, sino porque de repente hay este artículo que yo te decía que circuló un montón por las redes sociales, porque hace una lectura del entrecruzamiento entre la IA y la educación. Este artículo se titula "La IA está destruyendo la educación", básicamente. Comparto esa mirada, no por ponerme en contra de la IA, sino por entender qué cosas se están destruyendo a partir de la IA y cómo podemos recuperarlas. Yo sé que a usted le molesta mis intervenciones, pero ¿Crees que haya inteligencia artificial? ¿Crees que haya inteligencia artificial? ¿Qué? No sé qué. No, lo que quiero decir definamos para la gente educación. Educación universitaria. Pero ¿Educación qué es? Digamos, educación. Primaria, secundaria, terciaria. Está bien, pero esos son sistemas educativos. ¿Qué es educación? No es un examen, es para decir, bueno, ¿qué está destruyendo la inteligencia artificial? Bueno, te lo voy a contar. La educación, sí. un sistema de técnicas de enseñanza y aprendizaje. Ok. Bien. ¿Usted que es docente puede participar? Obvio que puede participar, pero si me dejas un poco plantear los problemas, yo arranco. Por favor. Porque a Donato le gusta mucho, ¿no? Como que yo estoy diciendo algo, no terminar de escucharme. Es muy susceptible, es cumpleaños muy susceptible. No soy muy susceptible. Sagitario, muy susceptible. Bien, sí. Bueno. A ver. Un poco lo que plantea este artículo es que al principio, cuando llega la IA al mundo, había como dos miradas posibles y que sucedían. Una era verla como una herramienta más, como decir, bueno, estuvo Facebook, estuvo, qué sé yo, Instagram, LinkedIn, qué sé yo, como una red social inofensiva, como una herramienta, como un martillo. Si vos no, depende para qué uses vos el martillo. Y la otra, también una preocupación de, bueno, ahora se van a copiar un montón y cómo vamos a hacer, hay que cambiar los parciales, hay que cambiar la manera de evaluar a los alumnos. Eso sucede igual, o sea, yo que estoy cursando mis últimas materias, sucede un montón que los docentes no saben cómo pararse frente a eso.
Eso es como lo primero que pasó, según este docente, que relata y que va citando a distintos docentes a lo largo de su artículo. Y lo segundo que pasa es que los docentes como que empiezan a convertirse en como especialistas IA Ready Educators. Como que de repente dicen, bueno, si no puedo luchar contra la IA, contra la inteligencia artificial, entonces me uno. Y entonces empieza toda una movida que observan varios docentes, por lo menos de Estados Unidos, preocupante, empieza toda una movida donde la Universidad Nacional de California hace un contrato con OpenAI, Milei ha hablado de OpenAI, ¿sí? Por $17 millones. Okay. La Universidad Nacional de California tiene 500.000 de estudiantes anuales. Y lo que empieza a pasar es que de la mano de que contratan esta inteligencia artificial, este chatbot, para que lo tengan los alumnos, es que se empieza a hacer un recorte docente. O sea, va una cosa de la mano con la otra. Como que de repente pueden optimizar recursos. Estoy haciendo comillas para los que escuchan por la radio. Sí. Pueden optimizar recursos, pero al mismo tiempo degradan en algún punto el nivel educativo. Como la pregunta que todo el tiempo nos hacemos, no sé si acá he hecho alguna columna de educación, pero seguramente a lo largo de las columnas que he hecho en mi vida, sí es que haya un cambio en la educación es necesariamente positivo o tenemos que consultarnos y preguntarnos qué tipo de cambio tiene que tener la educación, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo, digo, a mí cuando leí el artículo dije, ok, no es solo en Argentina esto que está pasando. De repente está pasando en Estados Unidos también, donde, por ejemplo, lo que decía él es que asignaturas como geografía, como sociología, como historia, empezaban a desaparecer de la currícula y empezaban a desaparecer de los planes de estudio y cada vez se incorporaban más herramientas, que él no las llama herramientas, de inteligencia artificial. Me parece súper interesante, después voy a decir cómo se llama, está en inglés el artículo, lo traduje todo porque me parecía que estaba interesante todo lo que decía. Y, por ejemplo, dice esto, recortan becas para estudiantes, programas de estudios y vacantes para profesores. Lo que dice es que particularmente en la Universidad de California, que es la que más alumnos tiene, recortaron 1/4 del plantel docente, que eran alrededor de 140 docentes, mientras hacían contratos con OpenAI. Y un poco lo que plantea él, o sea, no sé si acá Donato, Hernán han usado ChatGPT. Sí, claro. Digo, vos podés pagar ChatGPT, pero también si no lo pagás podés hablar y te da más o menos las mismas respuestas. Lo que pasa es que te limita la cantidad de tiempo que lo podés usar. Digo, qué sé yo, si vos lo pagás podés subir un PDF y pedirle un resumen. Si no lo pagás no podés subir el PDF, pero no es que vos no tenés acceso a la IA y no sabés cómo funciona si vos no lo pagás. ¿Se entiende? Sí, hay hoy ya ChatGPT no voy a decir que es una antigüedad, pero está muy más desarrollado, digamos, todo esto, digamos, está bien, pero entiendo, el uso más accesible es bajarse ChatGPT y decir quién fue el país, cuánto mide el armame el trabajo, vos le podés decir al ChatGPT, armame yo lo uso para trabajar en mi empresa, en una empresa, digamos, Claro, pero me parece que son espacios y contextos distintos. Hay un montón de... Una cosa, esta es como mi planteo y mi posición. Una cosa es que a vos te optimice procesos en una empresa y otra cosa es que la IA, la inteligencia artificial, reemplace un docente. Como que ahí hay otro tipo de problema. ¿Sí? Como que él lo que dice es, de repente, no es que es una herramienta que vos podés incorporar, es como una manera de entender en la que vos estás inmerso. Como que son dos cosas distintas. Hace una separación entre herramientas y tecnologías. Ok. Y lo que dice también es que empieza a convertir al alumno como en un consumidor de datos, un consumidor de información, y también que la universidad empieza a transformarse en lugar de un lugar para reflexionar, para tener curiosidad, para hacer autocrítica, para comparar autores, se empieza a convertir en un lugar que tiene que ser óptimo, en un lugar donde vos incorporás datos. Y como que eso empieza a resquebrajar un poco la educación, porque justamente es esto, como, por eso te digo, como que cita varios autores que escribieron un montón de textos, que claramente no leí todos esos textos, pero leí como algunas de las cosas que decían estos autores. Y lo que dice es eso, como que empieza a reemplazar los datos por
este conocimiento genuino y esta curiosidad genuina que podés tener por entender ciertas cosas. Además de que se empiezan a recortar todas las orientaciones más sociales. Y lo que plantea es eso, es que que la universidad, o sea, preguntarse también para qué sirve la universidad, en este caso, según el autor y según lo que pienso yo también, por eso traje este artículo, es un lugar para la imaginación, para la reflexión y también para defender la democracia, porque también hay un punto que cuando ya vos entrás tanto en la IA y le preguntás y confías y toda la seguridad se la das a una inteligencia artificial en una etapa de aprendizaje y de incorporación de conocimiento, y que vos no le podés discutir porque lo que te dice es la verdad. Y sabemos que tiene errores la IA, y sabemos que no tiene emociones, y sabemos que no es creativa, o sea, sabemos que hay un montón de cosas que no suceden con la IA que sí tienen que ver con lo humano, ¿no? Entonces él dice que de repente incorporar o contratar este tipo de cosas es más como un autocanibalismo que hace la universidad a sí misma que un progreso para la mejor formación en educación. Es muy debatible todo lo que usted plantea, que yo no tengo datos ni elementos probables, pero no sé si no para debatir. Un día lo vamos a invitar a mi amigo, nuestro amigo y compañero Max De Lupi para que venga a debatir esto, que es ¿Vos cómo lo ves, Hernán? No estoy muy capacitado para este debate. Bueno, yo tampoco, pero me despierta así alarma. Pero no, pero es para pensarlo. Bien, es como, o sea, a mí cuando leí esta nota es como Ofelia hizo un documental donde de repente dijo, ¿qué nos está pasando con los celulares? ¿Cuánto estamos ahí adentro? Y empezar a poner esto sobre la mesa. Vamos a estar súper de acuerdo todos, vamos a encontrar la manera final que tiene que tener. No, pero es una construcción, es conocerlo, es discutirlo, es entender qué es lo que está pasando. Un poco lo que él plantea es que las métricas, que el algoritmo lo que hacen es como achatar todo tipo de conocimiento. Okay. No, yo por ejemplo pienso, cuando uno consulta a inteligencia artificial para lo que es historia o sociología, está bien como información o datos sobre los conceptos, pero no sé si la interpretación te la da la inteligencia artificial, o qué interpretación te da la inteligencia artificial. Y depende de la interpretación que la hayas cargado antes a la Depende mucho de uno también. Depende de uno, claro, sí, claro, sí. porque uno va cargando sus proyectos y sus agentes y todos los dispositivos que hay de la inteligencia artificial. Por eso, pero lo que pasa es que sí tiene un desafío, y me parece que es interesante lo que plantea Maya en este sentido. Gracias. Bueno. Gracias. No, ¿por qué? No, lo dice sencillamente, desprecio a mí, digamos, para molestar a Donato. Me estoy comiendo una interna que no sé cuál es. No hay ninguna interna, por favor. No, lo que digo lo que sí me parece interesante es el desafío a la educación en la universidad. No solamente porque los estudiantes tienen una herramienta fácil para contestar preguntas o para hacer trabajos, y que saltean además el proceso creativo, porque cuando vos consultás mucho inteligencia artificial, lo que salteás es el esfuerzo por leer, el esfuerzo por comparar. Bueno, ya hay estudios, yo te mandé uno el otro día, ya hay estudios de cómo se te está transformando el cerebro a partir de estar todo el día con la IA y las pantallas. La otra pregunta es ¿qué enseñar? Porque no se puede enseñar por sobre la inteligencia artificial. Me parece que el desafío de los docentes es enseñar por sobre la inteligencia artificial y no en competencia con la inteligencia artificial. Porque si vos como docente lo que haces es una continuidad de fechas sobre cómo fue la campaña napoleónica en Rusia... Bueno, pero no está mal tampoco tener memoria. No está mal, pero me parece que esa memoria... ¿Dónde más ejercitas la memoria si no la ejercitas dentro de un aula? Pero lo que digo es, no sé si es exactamente la memoria el hecho más importante del proceso educativo, sino, como vos dijiste hace un ratito, la cuestión de la experiencia del conocimiento, la experiencia del pensamiento crítico. Ahora, ¿se puede establecer un pensamiento crítico sin memoria? Es interesante saber si uno necesita memorizar conceptos y memorizar datos para poder generar un pensamiento crítico, o si se puede hacer un pensamiento crítico sin el ejercicio de la memoria. En mi generación no, pero en generaciones pasadas la poesía se enseñaba recitándola de memoria.
¿estamos seguros que recitando de memoria una poesía nos conectamos con esa poesía? ¿O lo que hacemos es justamente todo lo contrario, alejarnos de esa poesía recitándola de memoria, ¿no? Entonces, me parece que lo cualitativo del proceso educativo puede estar acompañado por algún tipo de inteligencia artificial y no tienen por qué ser paralelos o confrontativos, ¿no? Bueno, Hernán, pero es una sola. Muchísimas gracias por los aportes, gracias por haber venido, fundamentalmente con tu niñito, con Vito, que estaba por allí correteando con otro niñito, el hijo. Entonces me gusta que hagamos tipo guardería. Y es un día infantil, sí. Es un día infantil de padres responsables con hijos, me parece muy bien. Padres separados. Bueno, no importa, puede ser no separado también. Bueno, yo una cosa, quería cerrar con esto. Puede bajar un poco. Perdón, quería cerrar una cosa porque antes, para que no dejar la columna colgada, que es como... Colgada? Pero no terminó su columna. Ah, perfecto. No, le estaba agradeciendo la intervención. Sí, termine. No, era solo un párrafo que es que quería leerlo textual, que dice: las herramientas nos ayudan a realizar tareas, las tecnologías, que ahí hace una diferenciación, transforman los entornos en los que pensamos, trabajamos y cómo nos relacionamos. No sé, tipo la gente que hace terapia con IA. Hay un montón. Y con las herramientas, que eso sí es más un martillo, es el Premiere, es el Word, conservamos nuestra autonomía, las tecnologías redefinen las propias condiciones de elección. Bueno, muy bien. A ver, ¿me puede traer el sol y puede traer lo que hemos preparado? Póngame la música de fondo, por favor. A ver. Cristina Elizabeth, como la doctora. A ver. Ay, muy bien. Qué ternura. La marcha peronista, ¿qué está buscando? Tiene que buscar el... Está buscando el FC. Bueno, ahí, muy bien. Cumpleaños. Pongo un poquito de agradecimiento, cara de agradecimiento. Muy bien. Ay, muchas gracias. Cara de sorprendida. Bueno, ahora todos los oyentes también me pueden decir feliz cumpleaños. Sí, usted necesita mucho afecto, salude. ¿Se puede soplar la velita, por favor? Sí, pará. Me voy a sacar esto para concentrarme. Sí, por favor. Hay un montón de mensajes, mientras tanto, Un montón de mensajes y estamos muy agradecidos por los mensajes. A ver, acá. Buenas tardes, estudio. Muy bien, felicitaciones, feliz cumpleaños. Te di un montón de deseos, chicos, ojalá se... Bueno, ojalá se de medio, por lo menos. Claro. Buenas tardes, estoy estudiando el justicialismo. ¿Pueden emitir un discurso de solución de Perón aplicado a este momento? Muchas gracias, será en otro momento. Mario Mataderos, buenas tardes, Donato, Hernán y equipo. Y no estoy de acuerdo en muchas cosas que dijo Hernán, pero bienvenido por hacernos pensar, gracias, yo como hincha de River por Riquelme me banco que gane Boca, con tal de que no vuelva Macri. Bueno, son posturas. Después dice, otro mensaje de Florencia Buisel, dice: excelente programa, como siempre, un lujo, Brienza como invitado. Pregunta para Carla Figueroa, esperemos llegar a la doctora Carla Figueroa, la odontóloga de discapacidad. ¿Qué mitos se ven con más frecuencia sobre la salud bucal en familias y equipos de personas con discapacidad? Mitos. Betina, de nuevo, la hincha dice: con un Sagitario al lado no se van a aburrir. Feliz cumple para la compañera. Mira cómo me conoce. Claro. Luis Norte dice: Luis Norte es un hombre de escribir mucho, porque manda unos mensajes, dice: hola Donato, muy excelente el programa de invitados. Pregunta: ¿inteligencia artificial es una manipulación de la inteligencia humana? Luis Zona Norte, muchas gracias, es un temón. Rodolfo Bettelmacher dice: Donato, soy un analfabeto digital, ¿sirve la inteligencia artificial para un diagnóstico? Absolutamente sí. ¿No hay lectura de libros? Sí hay lectura de libros. ¿Se verifica la info de la inteligencia artificial? Sí. Pero no están, pero igual hay una diferencia entre datos y conocimiento. Los mensajes del pueblo, el soberano. El saber se construye también en el encuentro con los otros, entre pares. Las instituciones educativas suponen también la interacción, Susana. Bueno, siguen los mensajes. Silvia Arraigada también mandó un mensaje: hola chicos, muy buena introducción de BBC. Bueno, Luis Alberto Altamirano, qué lindo el termo Tarahui, abajo el Stanley. Sí, acá me sacaron el termo Tarahui Pérez. Voy a poner acá en la cámara: termo Tarahui de las Madres de Plaza de Mayo, es el de la radio. Tenemos a veces Stanley, pues somos gente, la gran pregunta somos gente fina. Para mí la gran pregunta es la deshumanización del ser humano frente a la inteligencia artificial. Si la racionalidad queda del lado de la máquina y la carnalidad queda del lado del ser humano, ¿no? Lo vamos a dejar como inquietud, porque... Y si en el encuentro entre los seres humanos no está justamente el concepto de humanidad.
Lo mismo pasaba con la internet. Sí, pero... Exacto, con la máquina de escribir, cuando se creó la máquina de escribir, y es más, Gutenberg... Ni apocalípticos ni integrados. Y Gutenberg cuando inventó la imprenta... Ni apocalípticos también, ni integrados. Por eso, también la decía, tecnología tiene ideología. Bueno, obvio, pero la imprenta también decía, ¿no será que esto va a...? No. Y bueno, de hecho sí. Bueno, pero mucho de hecho, se transformó. No hay protestantismo sin Biblia. Bueno, sin imprenta. Pero no modificó. Cambió el mundo, ¿eh? Cambió el mundo. La imprenta cambió el mundo, pero no el trabajo humano. Y no crea, ¿eh? No, cambió el monopolio de la fe a la Iglesia Católica. Inventó otros. Sí, claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Hernán. Nuevamente, un lujo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, como siempre, Maya Koff, por sus columnas y por su cumpleaños, por venir a festejar su cumpleaños. ¿Hay fiesta hoy? ¿Tenemos fiesta en algún lugar? ¿Puedes ir al bar así van? Van los oyentes. Van los oyentes. Hay mucha gente que quiere ir. No, ya viene mucha gente. Bueno. Estamos a tope. Bueno, pero gracias, bien. mándenme saludos. @Maya Koff en Instagram, recibo miles de saludos. Bueno, muy bien, vamos a tener que hacer la tanda ahora. Podemos hacer la tanda ahora, así vienen las doctoras Leighton y vayamos avisándole al doctor Pampín que salimos el próximo domingo porque no va a entrar el especialista en Parkinson. Vamos a hablar ya rápido después de la tanda. Vamos. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, Radio Madre, soy Carlos de José de Paz en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Si la política fuera un baile, estaría llena de giros, cortes y quebradas. Por eso los domingos a las 22, Edgardo Moca y Jorge Pardés se zambullen en charlas trasnochadas. Charlas trasnochadas. En AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. En la Radio de las Madres, los domingos a la tarde, Donato Espacavento hace Chequeo General. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Al di là che non si sa se al di là poi c'è. Al di là della ragione, hai ragione te. Al di là del movimento di pianeti e stelle, e brividi nascosti tra respiro e pelle, testa dura di natura, anima ribelle. Io nel mondo è tutto il resto che ci gira intorno, cercando Dio chi per lui tu sei, semplicemente tutto quello che vorrei, la canzone che a Sanremo canterei e che fa pa 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 na 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 la la
ciao ciao, ma va bene, così come mi viene, senza senso né catene. Pa, 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 na, 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 la, e ciao ciao ciao, e va bene, che ti fa stare bene, pane, amore, sangue e bene. Al di là del DNA in eredità, del principio che governa la casualità, al di là di questa siepe all'infinito accolgo che è tutto chiuso dentro il bene che ti voglio. Io nel mare, tu nel mare, guarda, c'è uno scoglio. L'universo non sa che cosa intendi con diverso, che sei speciale così come sei, il dolore che al tuo fianco porterei, quell'amore che a Sanremo canterei e che fa pa 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 na 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 la e ciao ciao ciao, ma va bene, così come mi viene, senza senso né catene. Pa 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 na la e ciao ciao ciao, e va bene, che ti fa stare bene, pane, amore, sangue e bene. Seguimos aquí en Chequeo General, hay discusiones, están agarrándose de los pelos, Cristina Elizabeth Galeano, sí, ¿cómo pega? No, por favor, Dionisia no. Bueno, muy bien, están las doctoras Leighton, ¿cómo le va? Estefanía Hola. Leighton. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. ¿Usted cómo está, Nicole? Bien, ¿Todo bien? muy Bueno, bien. muy bien. Voy a leer algunos mensajitos, enseguida empezamos con ustedes. Les digo a toda la audiencia, por favor, 11 3200 0530 o pueden migrar a YouTube. Si tienen YouTube, pueden migrar a YouTube, AM530, ahí pueden mandar mensajes, se putean entre ustedes, me putean a mí, yo qué sé. No, en fin, es libre. Lo que pinte. Es lo que pinten. Si da una cosa, da una cosa. No sabemos si alguien fue a buscar la planta del vivero de los octubres. Como siempre, acá tengo el libro, que no lo entregué, Ping, sobre Carrillo. Un libro que está yo hice el prólogo de este libro. Bueno, en fin. Un libro que sorteamos y que alguien lo ganó y que no sé si lo fue a buscar. Acá me mandan a escuchar. Que se apuren chequeo, porque. Sí, dice se acá. apuren porque a mí me gusta. Otro mensaje. Escuchar Chequeo General me dispara fantasía. Bueno, no sé. No sé si leerlo. Filtrá. Tenía que ir Es el tema, hay que ir leyendo al antes. vivo. No, me puse Claro, tal nervioso. cual. No, pero no importa, es que esto es radio en vivo. Radio en vivo. Claro, tal cual. La vida en vivo es así. Acá dice, buenas tardes, Chequeo, dice, con una Sagitario, nuevamente Betina, prefiero no jugar a Libertadores, muy hincha de River, mucha gente hincha de River. Hola compañeros, también, Silvia Regado que dejó un audio, ¿usted tiene algo del audio? ¿No? Nada, 19:30, empezamos. ¿Quién empieza de las doctoras Leighton? ¿Nicole? Bueno, arranco yo. Nicole, bueno, ¿su tema cuál va a ser, Nicole? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la soledad en los adultos mayores. Uy, un temón. Un temón. Un temón. La soledad en general, pero bueno, traté de llevarlo un poquito ahí porque es una población que se ve específicamente afectada, ¿no? Un poquito lo que encontré, que está muy interesante, es que la OMS en el 2021 creó como una comisión de la conexión social, ¿no? O sea, lo detectó como un problema formalmente, un problema de salud, y se creó ya un dispositivo para empezar a tenerlo en cuenta, a pensar estrategias sanitarias y políticas públicas que mejoren estas tendencias, ¿sí? La soledad o el aislamiento social, la soledad es más un sentimiento, el aislamiento social es una cuestión objetiva de falta de interacciones, está siendo un problema que va creciendo en nuestra sociedad, en la cultura actual. Se está todavía tratando de entender por qué cosas le afectan más, qué cosas le favorecen o lo mejoran. Y un poco la idea, lo que detectaron también es que 1 de cada 3 adultos mayores sufren de aislamiento social o sensación de soledad, y los adolescentes son la otra población muy, muy afectada. Esto ya está establecido como un factor de riesgo para la salud, ¿sí? Un factor de riesgo para la salud mental en términos de depresión, ansiedad, y también
un factor de riesgo cardiovascular, o sea, sabemos que aumenta el riesgo de muerte prematura, entonces nos encontramos ahí con un desafío, con una nueva epidemia que se está gestando y que parece difícil de combatir. Entonces un poco me traje para pensar, en principio, bueno, de qué depende, qué está pasando en la cultura actual y después, bueno, qué podemos hacer, una propuesta, ¿no? Como si uno elige estar solo, ¿le puedo ir haciendo preguntas? Obvio que sí. Porque, no sé si me autorizas, podemos hacer preguntas. Está anotando, me está tomando examen la doctora. No. Si uno elige estar solo o sola, ¿afecta a la salud en general, digamos? Porque una persona puede elegir estar sola. No, bueno, a ver, yo esto es personal, distinguiría entre el deseo de pasar tiempo de calidad en soledad, que me parece que es súper positivo, que tiene que ver con saber estar con uno mismo, ¿no? Me parece que va un poco por otro lado, no depender excesivamente de la compañía de otros para hacer cosas que nos gustan, para disfrutar un rato de tranquilidad, de pensar, también es un espacio de introspección, la soledad, me parece que estar solo no necesariamente es algo negativo. Nos referimos más a desear estar con otros y no poder, ¿no? Como desear compartir cosas, desear establecer conexiones y de repente no encontrar ese espacio, ese registro. ¿Qué pasa eso? Bueno, a mí, yo estuve mirando un poquito a ver qué decían, yo tengo mi opinión, pero quería, ver un poco más que algo más formal. Yo creo que hay algo, y encontré también un analista que hablaba de esto, que es la hiperconectividad, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo esto crece cuando viene el boom de la globalización, la tecnología, porque la verdad que es algo, nuestras sociedades llevan miles de años y esto es algo que de repente disparó, ¿no? Y que disparó en los últimos 30 años, podríamos decir. Me parece que hay un vínculo bastante evidente con esta hiperconectividad que paradójicamente uno pensaría que, listo, es la solución de todo, estamos conectados todo el tiempo, y sin embargo me parece que va completamente para otro lado, porque un poco lo que empieza a pasar, y lo que leí que me parecía muy interesante, es que aumentan los contactos, o sea, aumentan las interacciones, pero esas interacciones son muy superficiales. Y se pierde un poco el espacio de verdadera conexión, de registro del otro, el espacio para la otredad, ¿no? Que es como un término muy nuevo, pero que es algo muy viejo, ¿no? Como que haya lugar para los problemas de otro, tener tiempo, creo que viene de la mano con una sociedad que cada vez está más exigente, trabajamos más horas, tenemos menos tiempo de ocio. Me parece que mucho del conectar tiene que ver con tener espacio, tiempo para, que no es ni siquiera para perder, te diría, pero sino para invertir en esto, en relacionarse, ¿no? Parece como una pérdida de tiempo. Me tengo que ver con mis amigas, me va a llevar 2 horas. Y es como, no, discúlpame, esta es la interacción que te va a mejorar drásticamente tu semana, te vas a ir a dormir contenta, vas a haber compartido un espacio. Pero le hago una pregunta. A ver. La trato de usted para formalizar. Le hago una pregunta. ¿El problema está en la persona sola o en los entornos familiares, sociales, que hay como una cuota de deísmo y gerontofobia y que se aburren y que a lo mejor el viejo o la vieja dicen boludez, digamos, tienen problemas, que no es tan divertido, que no son tan ágiles las charlas, que hay que explicarle lo que dice el celular, digamos, me parece que ahí están las dos partes, me parece que hay una sociedad que profundiza la soledad, que genera soledad. Absolutamente. Y la profundiza, me Yo parece. coincido. Todo lo que digo es para discutir. Sí. Usted, doctora, que es de Escorpio, que es un signo fuerte, puede categóricamente desmentir lo que digo. No, es que yo estoy de acuerdo. Creo que es uno de los temas. Hasta ahora todo lo que venía diciendo la doctora, estoy muy de acuerdo. Sí, yo también, me parece que esta cuestión de estar súper conectado y generar esta falsa sensación de compañía, cuando en realidad no estamos conectados ni registramos a nadie alrededor, ¿no? Sí, pero sí estamos agotados. Como hay algo que yo conversaba la otra vez, igual ahora retomo esto que decís que es súper interesante. Conversaba que estas múltiples interacciones nos quitan la calidad del vínculo y de la conexión, pero sí nos dan
el cansancio de estar todo el día hablando con gente. Entonces se genera esto de que cuando realmente uno tiene la propuesta de compartir algo real, un asado, un café, está cansado de estar con gente, quiere estar solo en su casa, porque estuvo todo el día recibiendo mails, WhatsApp, mensajito, un coso, notificaciones, y eso agota muchísimo, estamos sobreestimulados, sobreinformados, entonces uno tiene la falsa sensación de que está todo el día hablando con gente, pero en realidad no está conectando con gente de verdad, no está haciendo un espacio para otros y no está siendo recibido en el espacio de otro, que es lo que a uno lo hace sentir solo. Pero esto que vos decías del edadismo, yo pensaba, ¿no? Porque, bueno, todo esto que venimos hablando lo podríamos generalizar a la cultura actual y a los adolescentes, a los adultos mayores y a todos y todas. Pero hay algo que esto que vos decís, que es un factor importantísimo, que me parece que tiene que ver primero con que los adultos no usan y no manejan tan bien la tecnología. Entonces, si de repente todas nuestras interacciones y nuestro flujo de información y lo que hice ayer y antes de ayer te lo tenés que enterar por Instagram, y bueno, tus abuelos se quedan afuera de lo que estás haciendo, ¿no? Si no está el momento de tomamos un cafecito o un té y te cuento. Que, bueno, es súper limitante. Y después, la pérdida de los pares. Eso también es algo que afecta muchísimo, que tiene que ver, bueno, con la edad, claro. Que es algo propio. Entonces, las personas con las que uno más se entiende, con las que comparte la historia, los intereses, de repente puede ser que sean menos las con las que estábamos acostumbrados a compartir. La pérdida del trabajo, digamos, cuando llega la jubilación, el trabajo es un espacio de sociabilización importantísimo, que igual las personas en edad productiva también lo están perdiendo por el tema del home office, y eso también se están sintiendo solas por lo mismo, porque uno pierde la oficina, el hospital en nuestro caso, el colegio, son espacios donde uno interactúa, te tomas un café y capaz no es tu gente favorita, pero ¿por qué esta gente sola, que yo comparto y coincido, y es un tema es que Gran Bretaña creó un ministerio de la soledad, digamos, es un tema aparte que incide en los costos de la salud pública. Absolutamente. Es una de las principales causas de costo de la salud pública, la soledad. Pero, ¿por qué si hay centros de jubilados, si hay clubes en los barrios, si hay gente en las plazas, que había gente mayor jugando al dominó, al ajedrez o a lo que fuera, por qué sigue habiendo, digamos, soledad? Digamos, ¿cuál es el formato, ¿no?, social por el cual son más posibles los caminos del laberinto hacia la soledad que hacia la sociabilización? Bueno, yo creo es una súper pregunta esto que decís, porque los espacios siguen existiendo, están, pero hay que ir a buscarlos. Hay centros jubilados gratis, por ejemplo. Hay tai chi en la plaza, hay tango. Yo el viernes fui a una milonga, estaba lleno de gente. Era para gente mayor. Sí. No, yo era la más joven, la verdad. Pero era gente mayor, y está muy bien que vaya, está bueno, es sano socialmente física, que vaya usted también. Súper interesante, porque también significó que yo interactué con gente de otras edades y uno comparte sabiduría, gente que baila tango hace 20 años y yo capaz aprendiendo, divirtiéndome y generar esos espacios de fusión, y para ellos es una actividad física, ¿no? Porque aparte estamos hablando de múltiples beneficios. Centros de jubilados que hacen talleres de memoria y escriben, y hay múltiples actividades que pueden favorecer esto y hay que ir a buscarlas. Yo creo que lo que nos está pasando es que culturalmente no invita a la interacción. Hay que ir a buscarlo un poco y hay que vencer un poco la barrera esta de la comodidad y esto que nos propone la lógica actual de lo más cómodo. Por supuesto que interactuar con otros es incómodo en múltiples ocasiones, porque significa escuchar algo que capaz no nos interesa tanto, porque significa tener que ir a un lugar cuando uno capaz hubiera preferido quedarse en su casa, pero vencer esa inercia de ir aislándose es un ejercicio que hay que hacerlo. Esto es para todos, pero bueno, la invitación es especialmente a los adultos mayores a que busquen espacios. Hay lugares gratuitos, un montón, centros de jubilados, clubes de barrio, clases de tango, clases de tai chi en la plaza, en el parque, bibliotecas con clubes de lectura. Hay que buscar, los hobbies son una buena invitación, las actividades físicas. Sí, yo creo, perdón, en realidad porque pensaba un poco en la accesibilidad, por esto que hablaba de las redes sociales, a la información. Digo, las cosas están, el tema es dónde las
publicito, no sé si esa sería la forma correcta, Sí. pero digamos, ¿dónde hago la difusión? Muchas veces yo quizás lo veo desde lo clínico, lo veo en la aplicación de PAMI, la receta virtual, ¿no? El QR para la ecografía. Sí. Entonces, esta llegada de la tecnología, que para nosotros que puede ser muy práctico y que facilita la difusión de muchas maneras, pero que quizás estoy promocionando, no sé, en Instagram, el taller de la memoria, y capaz que en realidad el sector de la población que más requiere esa información no tiene esa red social, por decirlo de alguna forma, de nicho, ¿no? Entonces, la importancia de la difusión. Yo te comparto y me parece que lo que decíamos al principio con Hernán Brienza, y que es un tema político y social y sociológico, es que cambió el sujeto social y político, cambió el sujeto adulto mayor también. No es el mismo adulto mayor de los años 60 que el de ahora. Totalmente. Entonces, si se le habla, se le invita y se le ofrece dispositivos de los años 70, 80, 90 o 2000, ¿no? A gente en el año 2025, esos dispositivos probablemente no resulten para el sujeto adulto mayor 2025. Resultaron a lo mejor, no lo sé, para el sujeto adulto mayor solo 2000 o 1990. Sí, hace un tiempito. Sí, me olvidé. Sí. Sí. Me olvidé, ya no. Sí, yo decía, las cosas que se ofrecían, los centros jubilados que vienen del año de la escarapela, a lo mejor no son dispositivos sociabilizadores o darles para una el adulto vuelta mayor, para el sujeto de hoy. El sujeto que ya accede a la informática, que ya sabe, ya entiende otras cosas, que ya ve otro tipo de cine, que ya ve otras películas, que ya ve series. A lo mejor no es, creo yo, lo planteo, porque me parece que son como dispositivos que hay a la mano, pero que no se llega. Yo que creo la soledad no baja. Sigue teniendo éxito y siguen siendo concurridos, pero sí es verdad que se volvió mucho más diversa la población mayor. Me parece que antes era más homogénea. Y creo también, yo lo pensaba, mientras escribía esto, pensaba como, bueno, y en las compras, ¿no? Como espacio de sociabilización clásico por excelencia era ir a hacer las compras, ¿no? Vos ibas y vas al almacén y charlas con el del almacén y después ibas a la verdulería, ibas a la carnicería, a la pescadería y así sucesivamente. Bueno, la gente hoy compra por aplicaciones, como se pierden espacios. Y creo que la familia, el resto de la familia que rodea, si es que la persona en cuestión tiene hijos, nietos, hay un compromiso también de nosotros como generación de no fomentar este aislamiento. No, yo te lo llevo, no, yo te lo hago. De favorecer la funcionalidad, de compartir, de estar disponibles. Como también me parece que si uno tiene que hacer del otro lado, y esto en general, porque creo que nos afecta a todos, como de estar más disponibles para espacios que no son productivos, para espacios que son de conexión, de disfrute, de escucha, de hacer actividades nuevas, diferentes, de aprender cosas, como creo que ahí está yo estoy con esa batalla, estoy con esa bandera full, y me parece que es importantísimo y que hay que trabajarlo, hay que militarlo, el compartir la comunidad, ¿no? Me parece que lo que se ha roto el último tiempo es la lógica comunitaria, de colaborativa, mismo lo podemos hablar. Digamos, el debate, vuelvo siempre al mismo tema, sí. Acá hay un cambio de sujeto social, el ser humano cambió, ya no piensa en la comunidad del ser humano. Yo creo que el ser humano hoy no piensa en la comunidad como se pensaba hace 10 años, ni a palos, no quiere participación comunitaria. Es mentira, eso lo creemos nosotros. Bueno, pero ¿qué es querer y qué es el deseo? Eso es lo que creemos que es lo mejor, como propósito del bien y del mal. Pero el señor o la señora o el joven dice, no me rompan las bolas con la participación comunitaria y con los centros comunitarios. Bajame los impuestos y dame trabajo. Yo creo que ese es el discurso, eso es lo que han manipulado los medios en estos años, por eso gana un tipo como Milei y por eso pasan las cosas que pasan cuando dice, bueno, no hay nadie que les hable, no hemos podido. Es que tiene que ver con la lógica de consumo. Para que le llegue esa gente. Nos hemos vuelto consumidores, estamos viendo poblaciones No, pero nos hemos vuelto solamente consumidores. Los niños ya no juegan, los niños consumen. Eso es dramático y estamos teniendo infancias y adolescencias que la están pasando muy mal porque no hay espacio para vivir. Todo es sobre tener, parecer,
Entonces nos estamos perdiendo la parte de ser. No hay espacio, porque todo esto que estamos hablando, de lo comunitario, como si fuera un discurso, en realidad es la vida real, digo, el momento donde uno baila, se toma el café, charla, se ríe, se abraza, escucha historias, genera historias, ¿no? El otro día escuchaba a alguien decir, como nunca le vas a contar a alguien, una vez que me pasé 2 horas mirando Instagram. Las anécdotas son, una vez que fuimos a Santa Teresita y se nos quedó el auto, ¿no? O sea, entonces no estamos viviendo, estamos consumiendo un contenido que parece ¿Cómo hacemos para revertir eso? Porque el debate... Bueno, hay que comprometerse con... Te juro que estoy de acuerdo en todo y lo que planteo, soy como el abogado del diablo, pero creo que hay que plantearlo, porque si no nos vamos a estar hablando entre nosotros. Yo creo que hay un sector medio de la sociedad, ¿no? ¿Qué es sector medio de la sociedad? Que somos representantes probablemente profesionales, psicoprofesionales, sensibles, formados de una forma, de bla, 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 que tenemos todavía un discurso, le queremos hablar, o tenemos un discurso para sujetos que en general no se escuchaban y que podíamos intercambiar, que hoy ya no existe ese sujeto. Ya no existe. Vos le preguntás, creo yo, y la gente me puede putear al 11.3200.0530 y decírmelo por otros vías, pero uno le habla a gente que le dice, yo no quiero derecho, flaco, no me hablé de derecho, de aguinaldo, sacame menos impuestos, sacame de impuestos, yo no quiero, no me hablé de lo comunitario, yo me quiero salvar de yo solo. Piensan en el metro cuadrado que los rodea. Ese es el sujeto por lo menos de un 40% de los argentinos que vota a esta gente. Bueno. Puede haber hasta más, creo. Pero por lo menos 40 que vota esta gente, porque esta gente propone, dispone y hace esto y sin embargo lo siguen votando. O sea, tengo que creer que ese 40% lo hace conscientemente. Sí, claramente. Yo le voy a hablar con el centro de jubilados. Me dice, ¿qué es centro de jubilados? Voy a ir yo a un centro de jubilados, el viejito, la viejita, la señora mayor de 1000 años o de 50, 60, no importa. No, está en otra... También hay un sujeto distinto ahí. Bueno, creo que... Es un debate. No estoy debatiendo como digo, que tenemos que agudizar, incluso los profesionales de salud y los dirigentes de la salud pública y de los sistemas de salud, nuevas formas. Le estamos hablando de prevención de vacunas a gente que hay una campaña de manipulación antivacunas. Y guarda, no sé cómo vamos a terminar esta batalla. Es que todo esto que planteás, que con lo que estoy profundamente de acuerdo, y creo que se desprende todo de la lógica de individualista, las vacunas lo mismo, la vacunación es un acto comunitario, digamos. Todo esto del cuestionamiento, bueno, pero si a mí estrictamente no me sirve y no me conviene y no me hace tener más plata, entonces no lo quiero. Claro. Entonces, bueno, si bien estoy de acuerdo y me asusta la cantidad de gente que está viviendo en esa... Yo no tengo 30 años todavía, decidí que voy a ir por la esperanza y la voy a militar. Creo que va un poco por ahí. Me parece que, y por eso traje el tema y me encanta que sabía que te iba a gustar y me encanta que lo debatamos porque creo que el mensaje, si yo tengo que decidir por qué lo traje y qué mensaje quiero que llegue, hay que militarlo porque todos estamos sufriendo las consecuencias de esta vida que estamos comprando. Sí, claro. Entonces, para eso hay que tomar conciencia, ¿no? Como cualquiera que haya hecho análisis sabe que un poco de su propio sufrimiento uno sale tomando conciencia y diciendo, bueno, me quiero bajar. Y estamos todos, y si hay comunidades, hay gente linda haciendo cosas espectaculares, hay gente haciendo arte, hay gente riéndose, hay gente dejando sus cosas para ir a tomarse un mate al parque, hay que ir a buscarla y hay que estar disponible también para brindarles espacio a otro. No se puede ir a que los demás te escuchen, pero no estar dispuesto a escuchar. Claro, vos lo dijiste, me parece que el primer proceso de cambio que tenemos que darnos todos yo me ponía en el lugar de dirigente, pero profesional, que comunico, que trato de comunicar, es escuchar. Digamos, todavía no hemos terminado de escuchar lo que está pasando, me parece a mí, y no hemos terminado de ver lo que está pasando. No lo vemos, no lo queremos ver. Dicen, no puede ser que la gente te diga justicia social. Hoy lo decía porque hay una encuesta hecha, un estudio, para un 70% de los encuestados sobre la justicia social era hacer justicia por mano propia. Claro. Pero esa es la Argentina de hoy. Sí, no es Guantánamo, es a la Argentina hoy. Mientras tanto, nosotros los peronistas, yo por lo menos, la verdad de justicia social, de bla, bla, digamos, de trabajo, derechos. Hoy la gente yo no sé si los trabajadores
informales, cuentapropistas, todos quieren jornadas de 6 horas, de 8 horas. La verdad que no lo sé, a lo mejor estamos peleando por una reducción de la jornada laboral, y la verdad que me voy a quedar solo, y van a seguir votando a este muchacho que ya dice de este gobierno que está proponiendo una jornada laboral de 14 horas, más todavía, 2 horas más. Es que es una crisis que es cultural. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque tienen estudios mucho más serios que los que yo leo, eso es autocrítica mía, que sigo creyendo que la gente quiere trabajar menos porque es más justo y tiene más espacio para esparcir. Yo creo que hay un problema del deseo, como hay esto del querer, que es lo que uno quiere, que es el gran lugar que agarró este gobierno como concepto y del que se alimentó, que es el de la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? Entonces la libertad, en esto de la lógica individualista, la libertad quedó como hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, cuando en realidad la libertad es estar bien alimentado, tener donde dormir, tener tiempo, y a partir de ahí pensar qué deseo hacer con la vida, y una libertad que es de todos y que es para todos. Entonces, me parece que de ahí parte, o sea, de la lógica individualista de la libertad, nace decir, a mí no me importa si hay un centro comunitario, porque yo tengo 3 amigos, con eso me alcanza. Totalmente. La crisis es cultural y es de entendimiento. El problema es que el 40% de los argentinos piensan como lo que le da de comer esta gente. Sí. Pero hablando de libertad, dime. Perdón, hablando de libertad, hacemos el puente para hablar que la doctora Leighton hable. No, muchas gracias. Así vamos mezclando todo, porque no fuimos, usted también participó, le sacó tiempo a su hijo. Esperen porque ella no tiene 30, pero yo recién apenas lo tengo, claro. Porque le interesa mucho. No, por favor, disculpen. Y es una militante también de la vida en comunidad. También somos todos militantes de lo mismo. Si reprogramamos el mío para la semana que viene, chicos, y terminamos. Faltan 7 minutos, no estamos, pero no sé, a lo mejor plantea los temas y lo charlamos la próxima, como quieras vos, porque es un temón. No quiero sacarle contenido por el tiempo, a eso me refiero. Sí. Y la idea hoy era charlar un poquito sobre el uso del preservativo en el país. En realidad estamos con un tema en agenda muy importante, ¿no? Creo que justo se nos superpusieron temas que están muy en la agenda nacional e internacional. El uso del preservativo hoy es un tema que para nosotros en Argentina está a full. A propósito de 2 cuestiones que ocurrieron recientemente. El 1 de diciembre se conmemoró el Día de la lucha contra el SIDA, y hace muy poquito, a principios de noviembre, se publicó el boletín epidemiológico del Ministerio, donde se hablaba del aumento de los casos de sífilis. Esto hizo que necesariamente la gente empezara a preguntarse por qué ocurría. Cosas que en realidad, digamos, nosotros ya veníamos viendo crecer en las semanas epidemiológicas consecutivas los casos nuevos de sífilis. Lo veníamos viendo desde antes de la pandemia, ya venía subiendo. Sin embargo, esta vez, a raíz de que se viralizó ese dato, me parece que está bueno cuando pasan estas cosas, porque si no hay mucha información que queda como restringida al personal de salud, ¿no? Y que uno piensa como, esto ni existe, no existe más, es algo que me hacen cuando me voy a casar, ¿no? Porque es como que para eso, no sé si se sigue haciendo así, pero en un momento solamente te hacías el de la sífilis cuando te ibas al registro civil, ¿no? En la BDRL. Entonces, me parece que está bueno cuando un tema que nos preocupa a los trabajadores de la salud llega con este impacto a la población, porque hoy vemos un montón de virales y de publicaciones en relación a esto y a qué está pasando. Entonces me parece que estos dos eventos importantes que ocurrieron en este último mes, digamos, en estas últimas semanas, ameritaban un poco charlar del uso del preservativo. La verdad que sí, es probable que hoy no lleguemos. Yo había traído mis materiales para demostrar algunas cosas. Quizás estaría bueno que lo retomemos eso en la próxima y que quizás estos minutitos que quedan podamos charlar 2 palabritas sobre sífilis y sobre HIV, como para tener en cuenta por qué es tan importante el uso del preservativo, ¿no? Y empezamos como al revés la temática. Hay muchas infecciones de transmisión sexual, en particular hablo de estas 2 por esto que comenté. En nuestro país, los casos de sífilis es verdad que se han multiplicado, habían tenido un descenso durante la pandemia, pero que tuvo más que ver en realidad con la falta de ingreso al sistema de salud para el diagnóstico. Y cuando nosotros, para no ser tan pesimistas, cuando hablamos de crecimientos en el boletín epidemiológico, creo que acá tenemos que tener un lado optimista y un lado pesimista. El optimista es que si nosotros, en un país que tiene una política de
de diagnóstico, tratamiento y siendo la sífilis un evento de denuncia obligatoria, ¿no? Tiene un ascenso en los casos, habla de que se está implementando bien la política de cierta forma, ¿no? Porque quiere decir que estoy haciendo que la gente acceda al sistema, que se haga el diagnóstico, que se notifique adecuadamente. Sin embargo, también, del otro lado, tengo que entender que mi sistema está funcionando y esto puede tener que ver con esa alza en los casos, pero también nos habla de una alta circulación en la población. Para una infección de transmisión sexual que se cura con un antibiótico y que se previene con un método de barrera, como por ejemplo el preservativo, que hoy es accesible en cualquier centro de salud para cualquier persona, digamos, de forma gratuita y universal, la verdad que es como una picardía, ¿no? De que esto nos esté ocurriendo a nivel epidemiológico. Lo mismo nos ocurre con el HIV. Hoy tenemos una gran tasa, por ejemplo, de diagnósticos de infección con HIV en momentos donde el sistema inmune, que es el afectado principal, está muy debilitado, porque lo que estamos tratando de generar en realidad es un diagnóstico temprano, ¿no? Pero para hacer un diagnóstico temprano hay que acceder a hacerse el test, ¿no? Un test que hoy está disponible en el sistema público, tanto en los hospitales como en los centros de salud, en los centros periféricos, de manera universal. No hace falta ni tener una orden del médico, ni estar en ayunas, ni tener una preparación previa, no hace falta, ningún requisito, es decir, ni siquiera hay que ser mayor de edad. Podemos ir y solicitarlo solamente firmando un pequeño consentimiento informado, porque sí, al ser confidencial el resultado y a estar, digamos, de cierta forma... yo tengo que acceder voluntariamente, con lo cual tengo que firmar el consentimiento informado antes. Es el único requisito. O sea, si estoy pasando por la puerta del CESAC y digo, che, quiero saber esto, entro y en 20 minutos puedo tener la respuesta con un test rápido, solamente pinchando la yema del dedo y sacando una gota de sangre. ¿Desde qué edad a qué edad hay que hacerse ese estudio? En realidad es un estudio que está dirigido a la población general, ¿sí? Nosotros sabemos que lo que no hay es una restricción respecto a la mayoría de edad, por ejemplo, para acceder, y se puede hacer durante toda la vida. Cualquier momento es un momento adecuado para hacerse un test rápido de HIV o de sífilis, que generalmente los test rápidos se suelen hacer juntos en los efectores de salud, porque tienen el mismo formato de test rápido, entonces es muy común que se ofrezcan al mismo tiempo. Pero bueno, a raíz, por ejemplo, el 1 de diciembre hubo una campaña muy grande, justamente donde se ampliaron los centros de testeo, porque la idea es esa. La idea es que nosotros sabemos que hay muchas personas que hoy quizás tienen la infección y no lo saben. Entonces, el diagnóstico temprano, como en todo, como en cualquier cosa, es el objetivo. Por un lado, porque podemos ofrecer un tratamiento más efectivo. Sí, hoy sabemos que si bien no tenemos un tratamiento curativo por el momento, sí tenemos tratamientos súper efectivos para dar una buena calidad de vida, ¿sí? Y sobre todo para limitar la transmisión. Sí, este concepto de indetectable e intransmisible que es tan importante pasar a la población, ¿no? Importante el chequeo regular también, ¿no? O sea, toda la vida sexual activa es fundamental. O sea, no es que una vez nos lo hacemos y se terminó. Totalmente. Sino que es importante un chequeo regular sin sentirnos... A veces los pacientes cuando están en pareja hace mucho tiempo y uno dice, bueno, siempre ofrecerlo como personal de salud, como siempre es una oportunidad. Totalmente. Es siempre una oportunidad, es sencillo, es rápido, es accesible y realmente tiene un impacto importante en la calidad de vida, tanto, o sea, digamos, la calidad de vida de los pacientes, pero también en el sistema, digamos, de salud, esto que hablábamos antes, ¿no? En relación a los costos, a la epidemiología, es muy importante, y por eso creo que si vamos a hacer una cuestión de hoy, me parece que lo que me gustaría dejar es que si nunca se hicieron el test, que se lo hagan, que accedan, que no se preocupen, que genera siempre, obviamente, como cualquier estudio, un poquito de ansiedad en ese momento, pero está buenísimo poder tener esa información. Bueno, doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Estefanía, tenemos que... La vida en comunidad, un poco, ¿no? Tal cual. El cierre de la vida en comunidad, vivir con otros. Hay un montón de mensajes que no pude leer. Son las 20 horas, nos tenemos que despedir. Cristina Elizabeth, muchas gracias, Galeano. Cristina Elizabeth, como la doctora se llama. Pero... muchas gracias, Cristina Elizabeth Galeano, nuestra operadora de audio. Santiago, la manito allá, la manito firme de Santiaguito, nuestro operador de streaming. Soli Molinero, nuestra community manager, que va a aparecer la vez, nunca no apareció. Y Maya Koff, que es nuestra productora,
¿Qué cumpleaños? Hoy le hicimos un festejo. Un montón de mensajes, le agradecemos muchísimo los mensajes. Sigan mandando mensajes en la radio. En el próximo domingo vamos a reactivar nuevamente esto de comunicarnos a través de los mensajes. Vamos a disminuir las entrevistas y vamos a poner más mensajes, porque evidentemente todos queremos participar y la radio es esto. Soy Donato Espacavento, esto fue Chequeo General. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo vamos a decir quién ganó, vamos a hacer sorteo, vamos a reformatear el programa porque el hecho de los mensajes nos tomó mucho tiempo. Les mandamos un beso y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Chao.